El ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey está con nosotros. ¿Es adecuado? Usted siempre ha sido bastante cauto y ha dicho que esto debería mantenerse con una cierta elegancia, ¿no? Este tipo de comentarios. ¿Le parece que la canciller ha sido justa, elegante? Sí, yo creo que ha sido elegante. No obstante, que la Asamblea General de la OEA es un marco político. Yo la he visto muy diplomática. Tú me vas a decir, sí, pero es diplomática de carrera, lógico. Pero ella es ministra de Estado y como ministra de Estado tiene que actuar políticamente. Lo digo por lo siguiente. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prácticamente lo que dice es que hubo ejecuciones extrajudiciales. Eso es gravísimo. Y en un marco de una reunión ad hoc donde la temática central era justamente el tema de los derechos humanos, yo hubiera dado un paso más y no solamente decir que discrepa respetuosamente, porque yo puedo respetar contigo y ahí queda la cosa. No, ahí había que decir algo más. Por ejemplo, decir que el Estado peruano, el gobierno del Perú, rechaza cualquier signo visible o invisible que quiera señalar que en el Perú hubo ejecuciones extrajudiciales, violaciones flagrantes de derechos humanos. Esa es la posición política de Estado. Esta es la máxima reunión de esa naturaleza. El foro ameritaba entonces que ella fuera menos diplomática y más política. Pero por supuesto, porque mira, la circunstancia en la política internacional es esta. El foro, esto no es una reunión, este no es, por ejemplo, el Consejo Permanente, que se reúne también en Washington para ver asuntos, sí, políticos, diplomáticos fundamentalmente, porque están los representantes de los países. Pero a estas reuniones normalmente van los cancilleres, que son los actores políticos visibles de la acción internacional del Estado. Y teniendo el caso peruano, la verdad, con todos los antecedentes que hemos visto en los últimos meses, se hubiera aprovechado para insistir en que en el Perú hay respeto de reglas de juego, ¿no es verdad? Que tenemos Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumplen un rol en el marco de un estado de emergencia. Claro, la pregunta iba a la crítica que hace al informe. Por eso te digo. Es decir, un rechazo más contundente a las consecuencias. Sí, porque el informe, claro, como tú has visto, mejor dicho, del informe. Sí, porque en el informe, si lo hemos leído contigo claro, acá, y lo analizamos. Y lo analizamos, es un informe que deja entrever de todas maneras toda la plataforma lista para una imputación posterior. Eso no le está diciendo la presidenta. Yo me he encargado por los medios de decirle, tengan mucho cuidado. En algún momento, la presidenta dejará de ser presidenta cuando termine su mandato en el 2026. Los ministros involucrados también. Pero les va a llover una montaña de imputaciones con este libreto de la comisión. Como sabes, la Comisión Interamericana se hace parte luego, si considera que hay elemento de juicio, para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no se está diciendo. Y entonces por eso es que había que hacer, a mi juicio, más fuerte, decir muy claro ante un marco eminentemente político qué es para el Perú violación de derechos humanos y cómo se ha venido comportando nuestra acción política y militar operativa en el marco de los sucesos de las protestas. Bien, le continuamos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey y estábamos hablando de la posición de la canciller el día de hoy. Usted decía que había que ser bastante más drástico. Ahora, esto ocurre en un contexto interesante, porque se está anunciando una nueva movilización. Eso era lo que yo te quería decir. A ver, entonces se están anunciando nuevas movilizaciones y por eso es que usted dice la canciller debió ser mucho más. Claro, es que en estas cosas hay que denotar olfato político a posteriori. A ver, pero cuando la presidenta, yo le pregunto por el impacto internacional que podría tener, cuando la presidenta en su momento dijo, ¿cuántos muertos más quieren? Que fue una frase desafortunada, sí, claro. Fue una frase desafortunada, pero que tiene un impacto en el exterior, es decir, se proyecta, porque digamos, con el informe y con todos estos otros gobiernos que han puesto la lupa en el gobierno de Dina Boluarte, diría usted que hay que solucionar ese... Pero por supuesto, la imagen del Perú
en el mundo, ya no te digo América Latina, el continente, te hablo del mundo, no es buena, no es la mejor. Cuidado con eso. Y eso afecta al gobierno, a la presidenta, al gabinete, a todos nos afecta, porque en verdad se cree un poco más si nos van a comparar con un régimen como el de Nicolás Maduro, como el de Ortega, y no estoy exagerando. Y es todo lo contrario, es exactamente al revés. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Por ejemplo, se formó una comisión de constitucionalistas para hacer una evaluación. Una baja, ¿no? Aníbal Quiroga ya renunció. Hubo una baja, creo que pero era una circunstancia de forma, no recuerdo, pero digamos, con la Contraloría, etcétera. Bueno, pero digamos, pero hacia afuera, la estrategia hacia afuera, ¿dónde está? Yo creí más bien que iba a ser embajadores en retiro, internacionalistas o ex cancilleres que conocen la cosa hacia afuera para que el mundo sepa qué cosa ha pasado en el Perú. La reunión de la OEA, donde están todos, es el panamericanismo del siglo XXI, Mávila, era justamente para eso. Como muy bien dices, fíjate, se viene lo de la marcha esta del día 19 de julio, donde dice fecha de finiquitación. No tiene hasta que caiga la presidenta. ¿Qué es eso? Eso significa que tenemos que tomar prebendas internacionales, cuidado con la legitimación internacional, que hay que cuidar mucho. Hay presidentes que tienen eco, nos guste o no. Petro tiene eco, el señor Andrés Manuel López Obrador tiene eco en sus espacios, y van generando, ¿no es cierto?, una concatenación de falsedades que se las creen. Mira, ¿te acuerdas la alcaldesa de Barcelona, lo que dijo sobre Perú? Entonces, este tipo de cosas hay que enfrentarlas, a mi juicio, con la firmeza que supone actuar. Creo que la canciller debió agregar a la discrepancia respetuosa que es diplomática el rechazo del Estado peruano a un informe que evidentemente es una mala señal para lo que venga más adelante. El problema es que cuando se pregunta, bueno, ¿y dónde están las responsabilidades? ¿Quién es el responsable? No tenemos respuesta porque las investigaciones se dilatan y todavía no hay conclusiones. Y pareciera que no funciona esto de decir, se están investigando, porque se están investigando ¿hasta cuándo? Pero además... y tampoco hay investigaciones además, de parte. Claro, pero además, Mávila, tenemos que ser claros, que creo que no se lo están diciendo a la presidenta como corresponde. Cuando todo esto avance, por más archivamientos que hayan en el fuero interno, como tú sabes, son imprescriptibles los delitos que sobre violación de derechos humanos se presentan. Eso significa que basta que alguien lo active, ya ni siquiera van a pensar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se van a ir a la Corte Penal Internacional como le está pasando a Nicolás Maduro. O sea, no estamos pensando en el futuro, yo sí pienso en el futuro, no solamente de los gobernantes, de las autoridades, de la imagen del país, un presidente del Perú en esas circunstancias y sobre todo, cuando no es verdad, porque no es verdad, debe haber casos aislados, como no, que se investigue, pero por supuesto que sí, pero no puedes imputarle pues a la autoridad sobre lo que aconteció como consecuencia de un acto de coacción y de coerción del Estado legítimo. Eso se llama violencia legítima que no estamos entendiendo. ¿Cómo se defiende? Con los brazos cruzados. Se tiene que defender por el orden social, si no se anarquiza el país. Ex canciller, yo le agradezco mucho, sobre todo por lo último que ha dicho, porque tiene que el gobierno tomarse en serio este asunto, tomarse en serio por la advertencia que usted acaba de hacer. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en los estudios, muy amable como siempre.